...27 de junio de 2025. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, El conocimiento real que lleva a la vida eterna. Este canal, como saben, creado por el mejor teólogo bíblico del planeta, Tito Martínez, de España. Efectivamente. Y hoy tenemos un estudio bíblico con un título bastante directo, ¿verdad? Sí, bastante. El título es Destrozada con la Biblia la mentira satánica del amilenialismo. La Iglesia Católica y los calvinistas mienten. Ahí queda eso. Vamos a desgranar este análisis que parte, según se indica, de un video de YouTube de Joseph Orban y Héctor Bustamante. Eso es. Ellos pertenecen a la Iglesia Reformada, la fundada por Juan Calvino. Y Tito Martínez los considera falsos cristianos. El propósito de este estudio es refutar con la Biblia la doctrina del amilenialismo. Una doctrina que, según Tito Martínez, enseñan tanto esta secta reformada calvinoide como, y cito, la Iglesia de Satanás en la tierra, que es el catolicismo romano. Exacto. El estudio promete ser claro, sencillo. Vamos a ver primero qué es exactamente el amilenialismo, tal como lo describen aquí, los que Martínez llama herejes y falsos cristianos amileniales. Vale, pues en resumen sería la negación de un futuro milenio literal. O sea, esos 1000 años después de la segunda venida de Cristo de los que habla Apocalipsis. Correcto. Para ellos, el milenio de Apocalipsis 20 es simbólico. Dicen que empezó, con la primera venida de Cristo y terminará con la segunda. Y creen también que Jesús ya está reinando desde el cielo, ¿no? Desde un trono de David celestial, junto a las almas de los santos. Justo eso. La conclusión es, bastante sorprendente para algunos. Ya estamos viviendo en el milenio. Eso es lo que sostienen. Entendido. Y sobre el origen de esta doctrina, ¿qué dice el análisis de Tito Martínez? Pues afirma que no la inventó Juan Calvino. Ah, ¿no? No. Según esto, viene de antes, de la Iglesia de Satanás en la tierra, que es el catolicismo romano. Calvino, pues simplemente la habría adoptado y metido en su secta reformada. Urban y Bustamante siguen, engañando con esta doctrina. Exacto. Y ahora llegamos al argumento central, a la refutación que propone Tito Martínez. Él dice que es sencilla y refutable. Sí, lo menciona varias veces. Vamos a escucharla directamente. El texto de Tito Martínez dice así, y lo vamos a leer 2 veces para que quede claro. Adelante. Primera vez. Refutar el amilenalismo satánico de los falsos cristianos católicos y de los falsos cristianos mal llamados reformados es tan sencillo que hasta un crío de 5 años lo puede hacer. Es bien simple. Apocalipsis capítulo 20 dice bien claro que durante el milenio Satanás no va a poder engañar a las naciones de la tierra, ya que estará encerrado y atado en el abismo durante ese periodo de 1000 años literales. Pero resulta que a lo largo de esta falsa era cristiana, Satanás ha estado engañando al mundo entero, especialmente por medio de la Iglesia del Diablo en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana, y lo sigue engañando por medio de todas las religiones falsas. Por lo tanto, es absolutamente falso y estúpido decir que esta llamada era cristiana es el milenio. Muy contundente. Es absolutamente falso y estúpido decir que esta llamada era cristiana es el milenio. Era claro el argumento. El punto clave es la actividad de Satanás. Apocalipsis 20, versículos 1 al 7, que es la base que usa Martínez, describe un periodo, 1000 años literales, donde Satanás está atado en el abismo sin poder engañar. Y él contrasta eso con la realidad actual, ¿no? Exacto. Donde, según su visión, Satanás está activísimo engañando al mundo. Exacto. Y menciona específicamente a la Iglesia de Satanás en la tierra, que es el catolicismo romano, como instrumento principal. Sí, y no solo a ella, sino a todas las religiones falsas, dice. Para apoyar la idea del engaño actual, también se remite a Apocalipsis 17 y 18. Ah, claro, donde se habla de la gran ramera. Exacto. Martínez identifica esa figura con la Iglesia de Satanás en la tierra, que es el catolicismo romano. Entonces, el razonamiento es simple. Si Apocalipsis 20 dice Satanás atado sin engaño, y ahora vemos engaño, entonces esta era no puede ser el milenio. Eso es lo que enseña claramente la Biblia, según la conclusión de Martínez. ¿correcto?
Por eso califica al amilenialismo de falso y estúpido. De hecho, se afirma que este podcast, escrito por Tito Martínez, contiene la mejor refutación doctrinal que existe sobre lo que él llama el amilenialismo satánico. Y bueno, para centrar el tiro nos vamos a enfocar en dos argumentos principales que presenta este material. Por un lado, la secuencia cronológica que se propone entre Apocalipsis 19 y 20, y por otro, la cuestión de si las cifras que aparecen en este libro profético son literales o no. Se trata de entender por qué, según esta visión, el milenio tiene que ser sí o sí un evento futuro y literal. Vale, perfecto. Pues entremos en materia. El primer argumento, como decías, se apoya mucho en Apocalipsis capítulo 19. Este pasaje describe la futura venida gloriosa del Mesías Jesús a la tierra. Y según enseña claramente la Biblia, viene para gobernar a las naciones de la tierra con vara de hierro. La referencia que se da es Apocalipsis 19, versículos 11 al 16. Ahí se describe esa venida. Y aquí lo que resulta fascinante, o al menos central para este estudio, es la afirmación de que hay un orden cronológico estricto. Se argumenta que el capítulo 20 sigue inmediatamente al 19. O sea, lo que se narra en el 20, incluyendo el milenio, pues sucedería justo después de esa venida gloriosa descrita en el 19. No antes, no durante, después. Ajá. Y aquí es donde la cosa se pone, muy interesante según este análisis. Porque si eso es así, si la secuencia es tan estricta, la conclusión que presenta el autor, Tito Martínez, es tajante. Afirma que entonces el amilenialismo queda totalmente destrozado y reducido a polvo. Así con esas palabras. Sí, es una afirmación muy fuerte. La razón es esa. Colocaría el milenio claramente después del retorno de Cristo en gloria. Claro, y no como un periodo simbólico que ya estaría ocurriendo ahora, como suelen entender los amilenialistas. Efectivamente. Según esta lectura, el milenio no es algo que empezó con la primera venida. La Biblia enseña claramente, según Martínez, que comenzará cuando Él venga en gloria a reinar sobre el mundo entero. Y se habla de un periodo de 1000 años, literales, 1000 años de reloj, digamos. Lo cual apoya la doctrina premilenial, ¿verdad? Eso es, la idea de que la venida Glorious Visto ocurre antes, o sea, a esos 1000 años de reino terrenal. Vale, entendido el primer punto. Pasemos entonces al segundo argumento principal. Este aborda la idea de que los 1000 años podrían ser simbólicos. Ya sabes, porque el Apocalipsis usa muchos símbolos. El estudio de Martínez atribuye esta idea simbólica, ya que hay que decirlo tal cual lo escribe, usando un lenguaje muy duro. Se lo atribuye a la iglesia de Satanás en la tierra, que es el catolicismo romano, y a su hija ramera, la llamada Iglesia Reformada, los calvinoides. Es importante recalcar que estamos citando el lenguaje del estudio para ser fieles al material. Sí, es fundamental esa aclaración. El tono es extremadamente polémico. Y califica esta interpretación simbólica de los 1000 años como una gran y espantosa mentira diabólica. Bueno, dejando al margen el lenguaje, el contraargumento que ofrece este análisis se basa en una distinción clave. Según esta interpretación, aunque las figuras, las imágenes del Apocalipsis sí son simbólicas, todas las cifras que aparecen en el Apocalipsis son siempre literales, todas sin excepción. Siempre literales. Y da ejemplos. Sí, da ejemplos concretos basados en lo que, según él, enseña claramente la Biblia. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, versículos 12, 13 y 20, se habla de 7 candeleros de oro. Se explica que representan a 7 iglesias, pero el número de candeleros es literalmente 7. No es un símbolo de totalidad o algo así. 7. Vale. ¿Algún otro ejemplo? Sí. Apocalipsis 5, versículo 6. Describe a Cristo como un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Aquí el argumento es, la figura del cordero es simbólica, representa a Cristo, pero los 7 cuernos y los 7 ojos son literalmente 7. 7 cuernos, 7 ojos. El número es literal. Entiendo la lógica que presenta. Si aplicamos esto a la cuestión del milenio. Pues la implicación es directa. Según Martínez, si cifras como 7 son literales siempre en el libro, Bad, entonces los 1000 años mencionados una y otra vez en Apocalipsis 20 también deben tomarse literalmente, 1000 años exactos. Lo que reforzaría, claro, la idea de un reino futuro terrenal y de duración definida. Descartaría la lectura simbólica. Exactamente. Ese es el núcleo del segundo argumento. Muy bien.
Entonces, tenemos dos pilares argumentales contra el amilenialismo. Primero, la cronología. Apocalipsis 19, la venida gloriosa. Y justo después, Apocalipsis 20, con el milenio. Secuencial. Ujú. Y segundo, la defensa a ultranza de la literalidad de todas las cifras en el Apocalipsis, incluidos, por supuesto, los 1000 años del milenio. Así es. Y la conclusión que presenta este material, basada en estos puntos, es que demuestran bíblicamente la verdad de una interpretación premilenial. Es decir, un reino futuro, literal, de 1000 años aquí en la Tierra, que será inaugurado por la segunda venida gloriosa del Mesías. Se presenta como la única lectura consecuente del texto bíblico desde esa perspectiva. Correcto. La mejor refutación doctrinal que existe contra el amilenialismo satánico. Para entender bien el milenio, la clave es tomarse los números del Apocalipsis, literalmente. A ver qué encontramos. Vale. La premisa de partida de Martínez es muy directa. Él la subraya así, y quiero leerlo tal cual. Todas las cifras del Apocalipsis son siempre literales. Así, en mayúsculas. Siempre literales. Es una postura, digamos, maximalista. Totalmente. Y para apoyarla, claro, da ejemplos del propio libro. A ver, los 7 sellos, pues son 7 sellos. Las 7 trompetas, 7 trompetas. Las 7 copas de ira, 7. Los 24 ancianos que están alrededor del trono, son 24 ancianos. Los 4 seres vivientes, 4. Los 42 meses que se mencionan, pues 42 meses contados. Entiendo. Busca esa consistencia numérica a lo largo del libro. Eso es. Sigue. Las 12 tribus de Israel, 12. Los 144.000 sellados, exactamente 144.000 personas, ni una más ni una menos. Los 1.260 días, pues 1.260 días literales. Y los 2 testigos, pues 2 individuos. Vale, la lógica es clara. Si todos estos números son literales, Exacto. La conclusión para Martínez es inevitable. Los 1000 años de Apocalipsis 20, versículos 1 al 7, tienen que ser sí o sí 1000 años literales. No un símbolo, no una era indeterminada. y esta postura, claro, choca frontalmente con otras interpretaciones. Martínez identifica a sus oponentes aquí, ¿no? Sí, él se enfrenta a lo que describe como la iglesia de Satanás en la tierra, que es el catolicismo romano. Y también el calvinismo. Bueno, pues el argumento que Martínez combate es, según él, que estas corrientes rechazan un milenio literal. ¿Y por qué? Pues porque dicen que esa doctrina solo aparece de forma clara en Apocalipsis 20. Argumentan que ni en el Antiguo Testamento, ni en los Evangelios, ni en las epístolas de los apóstoles se habla de un reino literal de Cristo de 1000 años en la tierra antes del juicio final. Y por eso concluyen que debe ser algo simbólico o directamente una doctrina falsa. Y aquí es donde Tito Martínez, explota. Califica ese razonamiento amilenialista de, y cito de nuevo, estupidez y falsedad descomunal. Su contraargumento es doble. A ver, Primero, afirma con rotundidad. Eso es lo que enseña claramente la Biblia. O sea, él sostiene que esta doctrina la reveló Jesús a Juan por primera vez en el Apocalipsis. Por eso no está antes. No es que sea falsa, es que, según él, es una revelación posterior. entiendo. Es una revelación progresiva, digamos. Eso argumenta él. Y segundo, y esto es quizá lo más llamativo, plantea lo que él ve como una incongruencia tremenda en la postura contraria. ¿En qué sentido? Pues dice, a ver, si una doctrina es falsa solo porque aparece únicamente en el Apocalipsis, entonces, para ser coherentes, tendríamos que tirar a la basura gran parte del libro. Claro, porque hay muchas cosas que solo aparecen ahí. Exacto. Y da ejemplos. La apertura de los 7 sellos, la visión de la gran muchedumbre ante el trono, los 144.000 sellados de Israel, los 2 testigos que profetizan, o incluso la figura de la gran ramera sobre la bestia. Todo eso es falso también. Es un argumento basado en la coherencia interna, ¿no? Si aceptas una parte, deberías aceptar el resto bajo el mismo criterio. Esa es su lógica. Por eso concluye que el argumento amilenialista es falso y diabólico, perverso, estúpido y demencial. Considera que con esto queda totalmente destrozado. Es fascinante ver cómo construye su defensa. Para Martínez, que el milenio solo se detalle en Apocalipsis 20, lejos de invalidarlo, lo señala como una revelación específica posterior dentro del canon, dada directamente por Jesús. Busca esa coherencia interna del Apocalipsis basada en la literalidad numérica. Y el pasaje clave entonces es Apocalipsis 20, 1-7. Sí, ese es el núcleo. De hecho, Martínez indica en su texto que el siguiente paso lógico sería analizarlo versículo a versículo. Si lo leemos, dice así:
Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Continúa. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. 1000 años. Ahí está de nuevo. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Vale, ahí está el texto fundamental para la postura de Martínez. Los 1000 años mencionados repetidamente. Exacto, es la base textual literal que él defiende para ese periodo. Entonces, resumiendo un poco, la idea central que extraemos de este análisis de Tito Martínez es su defensa férrea, casi podríamos decir, de un milenio literal. Sí, y se apoya en dos grandes ideas. Una, su afirmación de que todas las cifras del Apocalipsis son literales, sin excepción. Y dos, su rechazo total al argumento de que si algo solo aparece en Apocalipsis, no es válido. Nos presenta un caso muy estructurado a favor de una interpretación numérica estrictamente literal de este libro tan complejo. Este análisis se presenta como la mejor refutación doctrinal que existe contra lo que él llama el amilenialismo satánico. Exacto. La idea central de Tito Martínez es muy clara. Pensar que la era actual es el milenio choca frontalmente con lo que dice la Biblia. Vamos a ver por qué. Satanás es atado y encerrado en el abismo. Y atención, con un propósito muy claro, para que no engañase más a las naciones durante 1000 años. Eso es lo que enseña claramente la Biblia. Claro. Y Aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿no? Porque Martínez contrasta esto de forma, radical con lo que vemos hoy. Exacto. Él se apoya en Apocalipsis 12:9, que dice que Satanás en esta era engaña al mundo entero. Entonces, la existencia hoy de tantísimas religiones falsas, engaños doctrinales, todo esto, para Martínez, es la prueba irrefutable de que Satanás no está atado, ni mucho menos inactivo. Vamos, que no puede estar encerrado. Exacto. Por lo tanto, afirmar que vivimos en el milenio es, según esta lectura, ridículo y además satánico. Eso es lo que enseña claramente la Biblia. Tito Martínez es muy directo en su estudio sobre esto. Sí, no se anda con rodeos. Considera que la doctrina amilenialista, que enseñan, según sus palabras, la Iglesia de Satanás en la tierra, que es el catolicismo romano y también otras ramas, pues que es una doctrina de demonios. Llega a afirmar que quienes la enseñan no son verdaderos cristianos, son falsos cristianos engañados, porque contradicen lo que él considera la enseñanza obvia, clara, de la Escritura. Es imposible, insiste él, que un verdadero cristiano pueda creer tal cosa. Entonces, resumiendo, ¿cuál sería la conclusión central de este análisis de Tito Martínez? Pues la conclusión principal es que si lees Apocalipsis 21:7 de forma literal, sobre todo fijándote en la condición de Satanás durante esos 1000 años, la idea de que el milenio es la era actual se vuelve insostenible. No cuadra. Eso es lo que enseña claramente la Biblia. Si Satanás no está atado ahora, si de hecho, como dice Apocalipsis 12:9, engaña al mundo entero, Claro. ¿qué nos dice eso sobre la intensidad de la batalla espiritual que vivimos hoy? Exacto. Y también, ¿cómo deberíamos entender entonces la promesa de ese futuro reino literal de 1000 años que describe el propio Apocalipsis 20? Martínez afirma en su texto que este estudio que comentamos contiene la mejor refutación doctrinal que existe sobre lo que él llama amilenialismo satánico. ¡Uf! Fuerte. El pasaje clave, el fundamental, es Apocalipsis 20, versículos 4 al 6. Ajá. Su lectura es directa. Los mártires resucitan para reinar con el Mesías. Y ojo, durante 1000 años literales. Un periodo que empieza con el milenio. Literal, 1000 años. Y el texto de Martínez lo recalca, dice que estos creyentes resucitados reinarán sobre las naciones de la tierra. Ya. ¿Y cómo será ese reinado? Porque eso es importante. Pues sí,
y cita varios pasajes para describirlo. Por ejemplo, la Escritura dice en Apocalipsis 2, versículos 26 al 27, «Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre». Vara de hierro. Sí. Y añade más Apocalipsis 5, versículos 9 y 10. A ver, lo leo. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra». Reyes y sacerdotes reinando sobre la tierra. Y aún hay más, ¿no? Apocalipsis 19:15. «De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso». Con base en esto, claro, Martínez describe ese futuro gobierno como, mundial, fuerte, dictatorial y celestial. Mundial, fuerte, dictatorial y celestial. Menuda combinación. Entonces, si ese es el reinado que enseña la Biblia, ¿qué pasa con hoy? ¿Cómo encaja esto con el mundo actual? La verdadera iglesia, pues obviamente no está gobernando así ahora. No, desde luego. ¿Por qué? Pues porque Jesús todavía no ha regresado en gloria para instaurar ese reino. El reino específico del que hablan las profecías. Claro. Él se apoya en Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: «Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos». Vale. Por eso, para Martínez, la enseñanza amilenial, esa idea de que el reinado ya está ocurriendo, pero de forma simbólica o espiritual desde el cielo, pues es una burda doctrina de demonios. Así lo llama. Burda doctrina de demonios. Y una mentira espantosa. Insiste en que el reinado descrito en Apocalipsis solo puede empezar con la segunda venida de Cristo y la resurrección de los creyentes, claro. Y aquí es donde el argumento de Tito Martínez se pone, digamos, aún más directo, ¿no? Observa el mundo. Sí, mira alrededor. Injusticia por todas partes, maldad, guerras constantes. Para él esto es la prueba, la evidencia irrefutable de que no estamos en ningún reinado mesiánico de justicia. Imposible, según él. Sostiene que quien tiene el poder ahora mismo es Satanás, engañando al mundo entero. Y para eso también cita la Escritura, claro. Apocalipsis 12:9 dice: «La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él». Queda claro quién engaña al mundo entero, según ese pasaje. Y refuerza más este punto. Cita 1 de Juan 5:19. «Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno». El mundo entero. El maligno, con mayúsculas, lo recalca. Sí, sí. Y también Gálatas 1:4, donde el apóstol Pablo habla de Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para, y cito, «librarnos de la presente era mala, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre». La presente era mala. Exacto. Así que, para Martínez, decir que esta era, la actual, es el milenio prometido, lo considera de una estupidez y satanismo impresionante. Una diabólica y perversa doctrina, dice, cuyo origen atribuye sin dudar directamente a Satanás. La vehemencia es total. ¿Y cómo cierra este análisis? ¿Cuál es su conclusión final en este estudio? Pues mira, Martínez concluye de forma tajante, sin medias tintas. Afirma que la doctrina amilenialista es, literalmente, una de las mayores mentiras del diablo de toda la historia de la humanidad. ¿Una de las mayores mentiras de la historia? Sí. E incluye una advertencia muy, muy seria para los que, según él, conocen la verdad que expone en su texto, pero siguen enseñando el amilenialismo. Menciona explícitamente el lago de fuego como destino para, todos los mentirosos y apóstatas de la fe. Madre mía. Y también indica que va a seguir, que su estudio continuará refutando otros aspectos de estas doctrinas amileniales. Defiende con uñas y dientes un milenio literal, futuro, que solo empieza tras el regreso de Cristo. Sí. En ese tiempo, los creyentes resucitados gobernarán el mundo, y no de cualquier manera, sino con autoridad absoluta, con vara de hierro. Exacto. Su rechazo al amilenialismo es frontal. No es solo un error teológico para él, es una doctrina demoníaca, una mentira esencial que choca de plano con la realidad del mundo.
Un mundo que él describe como bajo el poder de el maligno. El reinado mundial de Jesús es algo que, bueno, todavía está por venir. Vamos allá. Vamos a ver cómo Tito Martínez analiza ciertos versículos para argumentar en contra de esa idea de un reinado actual, visible, de Jesús sobre las naciones. Hay que entender bien esa distinción que se hace entre la autoridad que ya posee y el gobierno mundial que, como dice la Escritura, está por venir. Vale, pues, ¿cuál es el primer pilar de este argumento bíblico? Bueno, el punto de partida es la diferencia fundamental entre potestad y reinado. Y esto se basa principalmente en Mateo 28:18. Ajá. Podemos escuchar ese versículo completo, tal cual está en la Biblia. Claro, dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Toda potestad. Exacto. La interpretación bíblica que presenta Martínez es clara. Jesús, al resucitar, recibió del Padre potestad, es decir, autoridad suprema. Vale. Martínez recalca que el texto afirma esta autoridad universal, sí, pero no dice que su reinado, su gobierno mundial sobre la tierra, comenzara en ese instante. Eso es clave. Entiendo la distinción. Entonces, si no empezó ahí, ¿cuándo enseña la Biblia que comenzará ese reinado terrenal? Pues, las Escrituras indican que ese gobierno mundial solo empezará más adelante, ¿Cuándo exactamente? específicamente con el sonido de la séptima trompeta, como leemos en Apocalipsis 11:15, Ujú. que dice, «Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos». Y también con la futura venida gloriosa de Jesús a Jerusalén para juzgar a las naciones. ¿Eso dónde lo vemos? Por ejemplo, en Zacarías 14, versículos del 2 al 16, se detalla. Es en este contexto doctrinal donde Martínez, en su escrito, pues califica la enseñanza contraria, el amilenialismo, como una patraña diabólica y una doctrina de demonios. Usa un lenguaje muy directo. Ya veo, sí, es muy contundente. Y mencionabas antes otro pasaje clave que se analiza, 1 Corintios 15. Correcto. Tito Martínez argumenta que 1 Corintios 15, versículos 23 al 26, es otro texto fundamental que, a menudo se malinterpreta para intentar apoyar esa idea de un reinado actual. Leamos también ese fragmento completo para entender bien el contexto bíblico. Perfecto. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Vale? Aquí Martínez pone el foco en la secuencia temporal que presenta el apóstol Pablo. Fíjate, habla de la futura venida de Cristo. Sí, en su venida, dice. Exacto, versículo 23. Y luego de un evento posterior, que llama el fin, en el versículo 24. Es entonces cuando entregará el reino al Padre, pero ojo, después de haber suprimido toda oposición. Y el punto crucial para este argumento parece estar en el versículo 25, ¿no? Justo ahí, Martínez se centra en «porque preciso es que Él reine». Argumenta que esta frase indica una necesidad futura. Una necesidad. Sí, un requisito para un reinado que ocurrirá hasta que los enemigos sean sometidos. No describe un reinado que ya esté en pleno ejercicio desde el cielo en el sentido de gobierno mundial directo. Ya entiendo. De hecho, en su escrito, Martínez es muy enfático y acusa a los que sostienen la visión amilenial de haber, son sus palabras, falsificado el sentido de este versículo para que encaje en su doctrina. Falsificado, nada menos. ¿Y cómo conecta esto Tito Martínez con otros pasajes sobre el fin de los tiempos? Pues insiste en que la coherencia bíblica es total. Si miras Apocalipsis 11, 15, la séptima trompeta, Ujú. Mateo 25, 31, 46, el juicio de las naciones, Apocalipsis 19, 11, 17, la venida en gloria. Todo apunta a que Jesús comenzará a reinar visiblemente sobre la tierra solamente cuando venga en gloria. Solo entonces. Solo entonces. Es en ese momento, argumenta Martínez, basándose en la Biblia, cuando se establecerá el reino milenial que se describe en Apocalipsis 20. Ya. Y subraya también el versículo 26 de 1 Corintios 15. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Un evento que la Biblia sitúa inequívocamente en el futuro, al final de ese reinado terrenal. No es algo que esté ocurriendo ahora mismo. Bien.
Entonces, resumiendo un poco la perspectiva bíblica que presenta Tito Martínez en este análisis. El argumento central es que los pasajes que a veces se usan para decir que Jesús ya reina, Sí, en realidad se refieren o bien a la autoridad, la potestad que ya le fue dada, o bien describen un reinado futuro, terrenal, visible, que empezará solo con su regreso en gloria. exactamente. Y Martínez presenta esta línea de razonamiento bíblico como una refutación, como decíamos, directa y doctrinal del amilenialismo. Y esto, claro, nos deja con una reflexión interesante, basada en esta tesis de Martínez. Si aceptamos esta distinción tan clara que hace la Escritura entre la autoridad universal que Cristo ya tiene Sí. y un gobierno mundial terrenal que aún está por venir, ¿cómo impacta eso en nuestra comprensión del papel de los creyentes hoy y en la naturaleza de la influencia del reino en el presente? Claro. Plantea una diferenciación muy marcada entre la esfera de autoridad actual y esa manifestación futura de un reinado global que la Biblia describe. ¿Cuándo se destruye la muerte? ¿Y cómo es eso del reinado de Cristo? El análisis de Martínez se apoya mucho en pasajes muy concretos, sobre todo del Apocalipsis y también de la Carta de los Efesios. Todo para defender esa postura premilenialista. ¿Que es la creencia en un reino futuro, literal, de 1000 años de Cristo aquí en la tierra, ¿no? Eso es. Vamos a ver cómo interpreta él esos textos y, bueno, las conclusiones tan contundentes que saca. Es un tema con implicaciones teológicas profundas, claro. Pues vamos a ello. El primer gran choque que aborda Tito Martínez es la enseñanza sobre cuándo termina la muerte. Ajá. Él afirma, de forma muy rotunda, que enseñar que la muerte se destruye con la segunda venida de Jesús, que es lo que suelen decir los amilenialistas, Quienes interpretan el milenio más bien de forma simbólica o como esta era de la Iglesia, ¿no? justo. Pues Martínez dice que eso es simplemente una mentira. Según este estudio, ¿cuándo enseña la Biblia que pasará esto? A ver, el análisis de Tito Martínez se basa muchísimo en el Apocalipsis. Señala 2 versículos como prueba irrefutable, podríamos decir. ¿Cuáles son? El primero, Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Lo leo tal cual. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Lanzados al lago de fuego, o sea, un evento muy concreto. ¿Y el segundo pasaje? Ese viene justo en el capítulo siguiente, Apocalipsis 21, versículo 4. Cito textualmente. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, a ver si entiendo bien la interpretación que hace aquí Tito Martínez. Eso es lo que enseña claramente la Biblia. La muerte se destruye después del milenio. Exacto. Ese periodo de 1000 años de reinado es entonces cuando se lanza al lago de fuego, con el Hades, no antes, no con la segunda venida. Exactamente. Si la muerte se destruye después del milenio, pues por narices tiene que seguir existiendo durante ese periodo. Claro. Aunque, el estudio también dice que la longevidad humana será muy, muy larga en ese tiempo, basándose en otras profecías. Pero la muerte como tal sigue ahí hasta el final del milenio. Es fascinante cómo hila esos textos. Y aquí es donde, como decías, la cosa se pone realmente interesante. Sí. Porque Martínez toca otro pilar del debate. La diferencia entre la autoridad que tiene Cristo ahora y su futuro reinado aquí en la tierra. Y para eso usa Efesios. Así es. Martínez analiza Efesios, capítulo 1, versículos 20 al 22, y lo usa para refutar esa idea amilenial de que Cristo ya está reinando sobre el mundo de la misma forma que lo hará en el milenio. A ver, leamos los enteros, que es importante. Sí, claro, dice así. De la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Vale. Y lo que recalca Tito Martínez es que esto habla de potestad, de autoridad celestial suprema que Jesús recibe después de resucitar, como cabeza de la Iglesia. Eso es. Pero, y aquí el pero es grande, no dice por ninguna parte que Jesús ya esté gobernando con justicia y vara de hierro sobre las naciones de la tierra. Correcto. Según este análisis de Martínez, eso es lo que enseña claramente la Biblia. Hay una distinción radical, entre la autoridad celestial que tiene ahora y el reinado terrenal que vendrá. Entiendo. Ese gobierno directo, justiciero, sobre todas las naciones. Martínez insiste en que eso solo empieza con el regreso físico de Cristo cuando instaure el milenio literal aquí, en la tierra. Vale, entendido. Entonces,
¿Cuál es la conclusión final de Tito Martínez sobre el amilenialismo, después de analizar todo esto? Porque mencionabas que usaba un lenguaje fuerte. Uf, y tanto. No se corta nada. El estudio de Tito Martínez llega a calificar el amilenialismo como una doctrina diabólica. Diabólica. Sí. La llama perversa y satánica. Y llega a afirmar que fue inventada, y cito textualmente lo que dice él, por la Iglesia de Satanás en la tierra, que es el catolicismo romano. Madre mía. Es una acusación, bueno, de una gravedad teológica enorme. Desde luego. Y supongo que no se queda ahí, ¿no? No, ¿qué va? El texto de Martínez hace un llamado muy directo al arrepentimiento a los que siguen esa doctrina milenial. Les dice que se arrepientan. Sí, e incluso advierte de las consecuencias de rechazar lo que él presenta como la verdad bíblica, la del premilenialismo, una vez que la han conocido. Y para ello cita Apocalipsis 21.8. Que habla del destino de los mentirosos. Exacto, en el lago de fuego lo conecta directamente. En resumen, lo que tenemos aquí con ese estudio de Tito Martínez es una defensa pues muy apasionada, muy vehemente del premilenialismo. Sí, se nota. Toda su argumentación se basa en esa interpretación literal de pasajes proféticos clave y en diferenciar muy claramente entre la autoridad celestial que Cristo tiene ahora y su futuro reinado terrenal, físico y explícito. Lo que más llama la atención es eso, la rotundidad absoluta y la dureza con la que expone sus ideas. Y, bueno, desmonta o descalifica la postura contraria. Sin duda. Es una lectura que se presenta como la única verdad, sin dejar espacio a grises o matices. Para quien quiera profundizar en todos los detalles y argumentos de Tito Martínez, este estudio bíblico está publicado en su sitio web. Sí, la dirección es las21tesisdetito.com. Todo junto. Y también está en su canal de YouTube, claro. El canal es El conocimiento real que lleva a la vida eterna. Eso es. Y el enlace directo a este estudio en concreto, suele estar en la descripción de este mismo vídeo de YouTube. Perfecto. Pues ya para ir cerrando, hacemos un llamamiento. Quien no esté suscrito a este canal, que lo haga. Sí, es importante para no perderse los próximos análisis. Y que comparta este video en sus redes sociales. Que le dé un like, un me gusta. Y muy importante, activar la campanita. Eso, la campanita. Para que YouTube avise cada vez que Tito Martínez publique un nuevo video.